Buenas tardes, señora diputada, señores diputados. Por Secretaría Legislativa se va a tomar asistencia para establecer el quórum reglamentario. Muy buenas tardes, señoras diputadas, señores diputados. Amarilla Juan Carlos. Presente. Amarilla Venturini Mara Elisa. Presente. Arrúa Hugo Arsenio. Presente. Benítez León Miriam Celeste. Presente. Cabrera Armando Felipe. Presente. Costa Anquembran Ana Cristina. Presente. Doroñuc Clara Graciela. Presente. Escobar Estela del Carmen. Presente. García Elena María. Presente. García Hugo. Presente. Insfran Carlos Hugo. Presente. Insfran Janina. Presente. López Sinforiano. López Tosi Esteban Gabriel. Presente. Loto Inés Beatriz. Presente. Maciel Elida Emilia. Presente. Mirazú Cristina Susana. Presente. Montoya Miguel Alfredo. Navas Rafael Alejandro. Presente. Pasadore Rosa Beatriz. Román Jorge. Presente. Samaniego Agustín. Presente. Sandoval Rodrigo Martín. Presente. Santillán Azucena del Valle. Presente. Sosa Pablo Alcides. Presente. Vera Rodrigo Emanuel. Vilagi Agostina. Presente. Villarruel Claudia Inés. Presente. Sáizer Carla Silvina. Presente. Zaragoza Inma Emilia. Presente. Sobre un total de 30 señoras diputadas, señores diputados se encuentran presentes 26. Con quórum reglamentario vamos a dar inicio a la sesión ordinaria prevista para el día de la fecha. Invito al diputado Hugo García, a la diputada Clara Doroñuc, a la diputada Amarilla Mara y al diputado López Tosi a izar el pabellón nacional y provincial. Por Secretaría Legislativa se da la lectura al sumario. Tiene la palabra el diputado Samaniego. Gracias, señor presidente. Solicito que se obvie la lectura del sumario, ya que todos tenemos en nuestras bancas el sumario. Bueno, si hay asentimiento, así se hará. Se ingresa a la sección de homenajes. Si alguien quiere hacer uso de la palabra, tiene la palabra la doctora Mirazú, la diputada Mirazú. Gracias, señor presidente. Quiero mencionar que esta semana, desde el 15 de mayo al 21 de mayo, se celebra la Semana Mundial del Parto Respetado y Humanizado. Esta fecha se instauró en el año 1987 con el fin de prevenir y erradicar la violencia obstétrica y promocionar los derechos obstétricos en las mujeres. En Argentina contamos con la ley del parto humanizado, que es la 25929, pero que es del año 2004, o sea que ya más de 22 años, hace más de 2 décadas, y a partir de la ley, nosotros en la provincia se hizo una capacitación muy intensa, muy sostenida con los distintos equipos de salud en cuanto a los derechos del parto respetado y posteriormente en el año 2007 se empezó a trabajar con las mujeres, articulando con otras áreas como fue la Secretaría de la Mujer y también el programa PAIPA y más recientemente en estos últimos años anteriores con la Dirección de Género del municipio. Se ha trabajado mucho, encontramos resistencias, sobre todo
al ítem del acompañamiento en el trabajo de parto y el parto por parte de algún familiar o de la persona que elija. La ley promueve fundamentalmente esto, el derecho al acompañamiento durante el trabajo del parto y el parto, terminar con el arraigo de algunas prácticas que eran invasivas y que no tenían una fundamentación científica para hacerlas, sino más bien era en función de la comodidad de los profesionales, como era las enemas, el rasurado genital, el realizar el corte que se llama episiotomía en el periné para ampliar el área de la salida del nacimiento del niño, y este tipo de maniobras, como también el no respetar los tiempos fisiológicos del trabajo de parto y querer acelerarlo con maniobras manuales de dilatación del cuello. Bueno, todo esto que eran prácticas que se veían y se estudiaban en el modelo médico hegemónico, a partir de ya hace 2 décadas se viene trabajando para erradicarlas. Y también quiero destacar que en lo que es la provincia, las mujeres aborígenes del pueblo Wichí, ellas practicaban mucho antes de esto, y yo tuve conocimiento recién hace 4 décadas, ellas practicaban el parto humanizado a través de la partera tradicional, que cumplía ese rol de acompañar y contener a la mujer gestante, no realizaban maniobras invasivas y además tenían una conducta muy digna con la disposición de la placenta y los tejidos maternos, porque ellas argumentaban de que habían sido parte del proceso de vida del cuerpo y se enterraban. Y a partir de estos conocimientos e intercambios que hubo, los equipos de salud empezaron en aquella zona a incorporarlos, y esto facilitó que se empezara en esa época con los partos hospitalarios y el acceso al parto hospitalario con la acompañante de la partera tradicional o a quien eligiera, y también los controles de embarazo y las vacunaciones. En esa época era solo la antitetánica, pero las mujeres relataban que habían conocido casos de tétanos neonatal previamente. Bueno, este año el lema para las actividades que se vayan a desarrollar en todas partes en relación a este tema va a ser parir con la voz de las mujeres y parir con orgullo. O sea, está más orientado hacia el empoderamiento y la palabra de las mujeres. Muchas gracias. Tiene la palabra la diputada Maciel. Doctor, terminó la sesión de homenaje. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra para la sección de homenaje? Tiene la palabra la diputada Santillán. Gracias, señor presidente. Más que un homenaje, quiero emitir un fraterno saludo a la colectividad paraguaya de nuestra provincia, a los hermanos y hermanas paraguayas y paraguayos, al celebrarse un aniversario más de la independencia de la querida hermana de la República del Paraguay. Y mañana, 15 de mayo, se conmemora el Día de la Madre Paraguaya. Señor presidente, muchas de quienes somos hijas e hijos de paraguayas, nos debemos un gran saludo y un abrazo fraternos, estén en donde estén, puesto que estas madres paraguayas también colaboraron al engrandecimiento de nuestra querida provincia. Así que feliz día, madres paraguayas. Gracias, señor presidente. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra para homenaje? Tiene la palabra la diputada Maciel. Gracias, señor presidente. Me gustaría pedir el tratamiento preferencial del expediente 43/26, que se trata de la adhesión a la Ley Nacional 27742,
que establece las bases y puntos de partida en cuanto al régimen de incentivo para las grandes inversiones, el RIGI, más conocido. Teniendo en cuenta y los lineamientos de nuestra Constitución Nacional, que nos dice que una provincia que se adhiere a este tipo de regímenes no significa que implica una delegación de soberanías ni renuncia a sus propias competencias como provincia. La adhesión al RIGI es una posibilidad que tienen todas las provincias hoy de tener más inversión, más desarrollo, más fuente de trabajo, y creo que Formosa se merece esta posibilidad. Tenemos las provincias vecinas como el Chaco, Corrientes, Salta, por ejemplo, una provincia de mucha raigambre peronista, tiene uno de los RIGIs mejores aprobados, con una posibilidad de fuentes de trabajo de más de 12.000 fuentes de trabajo. Creo que es importante esta posibilidad que nos da. La provincia tiene hasta todo lo que es prácticamente mitad del año del 2027 para adherir a este régimen. Por lo dicho, solicito el acompañamiento de mis pares. Se va a votar la... Tiene la palabra la diputada Escobar. Gracias, señor presidente. Primero que en sesiones anteriores habíamos tratado sobre este tema. El RIGI, que como bien lo ha explicado acá la diputada propinante, se encuentra en la ley de bases. Me extraña nada más que no defendamos la industria nacional, y acá está en juego la soberanía económica y la autonomía provincial, porque solamente estas políticas que quieren aplicar es para tapar el fracaso económico que desde hace 2 años atrás y vienen llevando este gobierno libertario conducido por el presidente Javier Milei. Formosa no es un laboratorio de ensayos para aplicar políticas netamente centralistas, porque cuando hablamos de RIGI hablamos de las grandes inversiones y las grandes empresas. Acá lo que tenemos que hacer, y que tomen nota por favor, primero es movilizar el mercado interno, por favor, y garantizar el empleo, porque la ley de bases lo primero que ataca es al ser humano, al trabajador, que lo estamos llevando a la esclavitud total, a la precarización laboral. Acá hablan también en cuanto a los impuestos. ¿Esto a qué lleva? Si uno habla de una rebaja impositiva, estamos hablando justamente que estamos sometiendo a una competencia desleal de qué localidades bajan más impuestos. Hablamos de una concentración económica, de un debilitamiento del Estado, cuando ellos no envían dinero para la infraestructura. Por eso no podemos someter a Formosa a que sea un laboratorio justamente de estas políticas nefastas y sin inclusión social. Y como siempre lo expresa el compañero gobernador, un verdadero peronista, que todas las políticas que se aplican tienen que ser con la gente adentro. Así que vamos a defender a Formosa y la industria nacional. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra la diputada Amarilla. Sí, señor presidente, solamente para agregar algo respecto del RIGI. El RIGI es un mecanismo, como tantos otros, que está implementado para fomentar que vengan las inversiones a Argentina y particularmente al mapa de 16 provincias que ya la adhirieron, de las cuales Formosa todavía está fuera. San Juan promete casi 60.000 empleo privado y es una tristeza escuchar que de mis pares solamente se entienda que esto es en contra de la soberanía provincial. Muy lejos de eso está. Lo que tratamos de hacer es que al fin se pueda revertir la matriz productiva de Formosa, incorporándola al mapa de la Argentina productivo y dejar de ser una provincia totalmente dependiente de la coparticipación y de la productividad de las provincias centrales argentinas. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra el diputado López Tosi. Voy a hacer propio lo que ya dijeron las diputadas proponentes, pero me voy a centrar además en lo que dijo la diputada Escobar. Formosa tiene un presupuesto de 3 billones de pesos, lo que sería aproximadamente 2.300 millones de dólares. Si me equivoco, me corrigen después. Corrientes va a recibir esa misma cantidad por haberse adherido al RIGI, con una estimación de 13.000 nuevos puestos de trabajo. ¿Por qué es importante empezar a razonarlo de esta manera? Porque todas las preocupaciones de la diputada Escobar se van a solucionar, pero en gran medida le vamos a estar dando una mano al formoseño que va a poder acceder a un trabajo registrado
y seguramente de mejor calidad. 13.000, con ese número, si ese número se repitiese en la provincia de Formosa, estamos en condiciones de absorber el 100% de los volver al trabajo. Por ejemplo, justicia social, sin duda justicia social. Independientemente de los números, de la cantidad de provincias que ya se han adherido, lo importante de todo esto es, entiendo que hoy lo han planteado desde el bloque opositor, pueden hacerlo ustedes y van a contar seguramente con nuestro apoyo. Y la diputada Escobar va a tener la solución que tanto quiere para sus trabajadores. Ahora, hay una provincia, si yo mal no recuerdo, San Juan, pierde por coparticipación $3 millones y gana 1.200 millones de dólares solamente en inversión directa que ingresó a la provincia a través del RIGI. Imagínense si nosotros pudiéramos dar un pequeño paso. No estamos pidiendo que de pronto nosotros nos volvamos la panacea en inversiones, que recibamos la mitad de lo que recibe Corrientes, y muchas de las preocupaciones de este recinto, del bloque oficialista, van a estar relativamente resueltas. Nada más, presidente, muchas gracias. Tiene la palabra la diputada Villalle. Perdón, señor presidente, votamos y después pido la palabra. Es para hablar de un tema, un expediente distinto. Tiene la palabra el diputado Vera. Gracias, señor presidente. Simplemente adherir a las impecables palabras de la diputada Escobar, que ha explicado muy sucintamente cuáles son los problemas con este régimen y cuál es la posición de la provincia de Formosa. Lo que no escuchamos cuando presentan este tipo de cosas, que dicho sea de paso es la segunda vez que se presenta en este recinto, es qué tipo de emprendimientos han llegado a la Argentina a través del RIGI. Porque si es por versear y cuánto va a llegar y cuántos puestos capaz que... Está lleno. Si no lo escuchamos a Caputo, que somos potencia económica mundial, lo escuchamos a Milei, que la economía se va arriba como pedo de buzo, según su impecable vocabulario. Bueno, todo eso es falso de manera permanente. ¿Y qué son los únicos proyectos que han llegado a la Argentina? Extractivismo puro y duro. Extractivismo puro y duro. Y así lo han dicho, por ejemplo, mencionando 2 veces acá, provincias mineras o provincias petroleras. Entonces, todos esos proyectos que fueron armados a medida para que vengan empresas del exterior a expoliar riqueza nacional sin dejar nada a las provincias ni nada a la nación sustantivo en el tiempo, quieren decir que van a venir acá levantando la mano acá y van a llover inversiones y puestos de trabajo. Primero que consigan tapar un solo bache de las rutas nacionales que están en la provincia de Formosa, que están detonadas, no ponen un peso. Lo matan al contribuyente, lo matan a los usuarios de energía eléctrica con unas facturas impagables por culpa de ellos, y ahora dicen que votando el RIGI, que ahora viene un super RIGI porque ya está fracasando todo, hasta este RIGI fracasó, entonces va a venir otro y van a solucionar todo. Dejen de versear a la gente, no le falten el respeto, no se llega a fin de mes, el argentino se está endeudando con tarjeta de crédito para pagar el supermercado, y vienen acá a proponer grandes emprendimientos de no sé cosa. Formosa por algo tiene el gobernador que tiene, la provincia que tiene, las cuentas en orden. No nos vengan a poner ejemplo acá, provincia que tiene que pagar el sueldo en cuotas, que están echando a la gente pues no pueden llegar con las cuentas públicas, cuando Formosa es una provincia ordenada, porque tiene claridad en su visión. Y por supuesto que van a estar bienvenidas todas las inversiones que sean necesarias, van a haber políticas públicas acompañando, pero no a costa de la entrega de derechos laborales, de soberanía nacional, de autonomía provincial y mucho menos faltando el respeto a la gente, tirando versos que después no se transforman en nada. Gracias, señor presidente. Se va a votar la moción de la diputada. Los que estén por la afirmativa sirve hacer levantar la mano. Negativo. Tiene la palabra la diputada Villalle. Gracias, señor presidente. Solamente voy a hacer una aclaración importante sobre el tema que ya se votó. El tema ya pasó. Pero es simplemente... ya pasó el tema. Si va a hablar la moción, plantee o pasamos a otro punto. Jurídicamente no corresponde la adhesión. Tema, simplemente decir que jurídicamente no corresponde la adhesión porque el proyecto de ley es de... Si va a hablar del tema, diputada, ordenemos... Algo técnico nada más, señor presidente. No era una discusión sobre los fundamentos. Simplemente... Después le pediremos opinión, pero ahora hablemos sobre este tema. Sobre el tema que quiere tratar. Diputada, si usted va a plantear una moción... No, sigo. Es un proyecto que me parece importante, es un proyecto de repudio
Me parece que esta Cámara de Diputados tiene que expresarse sobre lo que ocurrió en Ingeniero Juárez con el intendente Antonio Caldera, intendente de Los Chiriguanos, una de las localidades más humildes y de una población de alta vulnerabilidad que tiene la provincia de Formosa. Un intendente que no es la primera vez que comete una clase, lo que ha sucedido en Ingeniero Juárez, un accidente de tránsito, alcoholizado y aparentemente bajo otras sustancias que ha incorporado o ha ingerido al momento del accidente. Señor presidente, no hemos escuchado absolutamente a nadie, ni al gobernador Infran, ni al jefe al jefe de ministro, al ministro González, jefe de la policía de la provincia, hacer referencia a ese hecho gravísimo que ha puesto en peligro la vida de una familia de la localidad de Ingeniero Juárez. Un intendente que no hace muchos meses protagonizó un accidente en la ciudad de Formosa y que también se tapó, ¿no? La policía tapó todo, nadie sabe nada, pero ocurrió y también en el mismo estado de ebriedad. ¿Qué nos pasa como cuerpo legislativo que no nos expresamos y no repudiamos este tipo de actitudes de un intendente de una de las localidades más humildes, reitero, que se pasea en una camioneta lujosa cuando sus empleados cobran 120.000 pesos por mes? Un intendente que se oculta de la justicia y una policía que apaña a un intendente que atropella de manera brusca a una familia durmiendo y que encima hacía bajo los efectos del alcohol. Y eso tiene que ver, señor presidente, con la justicia que tiene la provincia de Formosa. Una justicia totalmente cooptada y dominada por el Poder Ejecutivo, una justicia con fiscales y jueces militantes y puestos a dedo, un Consejo de la Magistratura sesgado y compuesto por... Sí, tiene mucho que ver, porque una cosa tiene que ver con la otra. Diríjase a la presidencia, y cierre la idea. Señor presidente, le reitero, tiene que ver, una cosa tiene que ver con la otra, porque si hay impunidad, si el intendente Caldera tiene impunidad, es porque hay un aparato, una estructura del poder, desde la policía hasta la justicia, que no actúa, que lo deja pasar. Si fuese un ciudadano común ya estaría preso, mínimo, preso. Y ese sujeto sigue siendo el intendente de Los Chiriguanos. Y nadie dice nada, acá no pasó nada y pasó algo grave. No solamente que chocó, estaba borracho. ¿Saben por qué sé? Porque lo dijo la gente que estuvo ahí. ¿Sabe por qué usted quiere Diputadas, ocultar? Diríjase a la presidencia y cierre la idea. ¿Sabe por qué y no se le pasa a hicieron el votar. alcotés? Diríjase a la presidencia. ¿Por qué no le hicieron el alcotés? ¿Por qué no le hicieron el alcotés? Te hacen un alcotés cuando entras a Villa del Carmen, que está muy bien, hay que controlar, pero al intendente Caldera no le hicieron el alcotés. Eso es producto de una policía dominada y un poder judicial totalmente cooptado. Bueno, señor presidente, este es mi proyecto de repudio. Pido que se repudie. Se va a votar la moción de la diputada Vilaggi. Lo que estén por la afirmativa, si va a hacer levantar la mano. Negativo, se ingresa al plan de labor. ¿Tiene una moción? Tiene la palabra la diputada Amarilla. Tiene la palabra el diputado. Dediquemos al plan de labor del día de la fecha. Se va a votar la moción del diputado Samaniego. Lo que estén por la afirmativa. Si va a hacer levantar la mano, se ingresa al plan de labor, se ingresa al punto número 1. Punto 1 del plan de labor. Consideración de las versiones taquigráficas correspondientes al periodo 2026. Octava reunión de fecha 30 de abril de 2026, séptima sesión ordinaria. Se va a votar las versiones taquigráficas, lo que estén por la afirmativa, si va a hacer levantar la mano. Aprobado, se ingresa al punto número 2. Punto número 2. Consideración del despacho número 12-2026 de la Comisión número 3 de Asuntos de Desarrollo Social, Cultura y Educación
en el proyecto de resolución para declarar de interés legislativo el primer Congreso Internacional de Pilates, expediente número 40-2026, miembro informante, señora diputada Irma Emilia Zaragoza. Tiene la palabra la diputada Zaragoza. Gracias, señor presidente. El primer Congreso Internacional de Pilates constituye una iniciativa de relevancia para la provincia de Formosa, en tanto articula formación, desarrollo profesional y proyección cultural en el marco de prácticas orientadas al bienestar y al cuidado de la salud. En ese sentido, el evento trasciende el carácter de instancia formativa, configurándose como una acción estratégica que fortalece capacidades locales y promueve la consolidación de un sector vinculado a la actividad física y al desarrollo humano integral. Cabe destacar que el Congreso surge a partir del trabajo sostenido del Centro de Formación entre Pilates y Tapetes, institución que durante el último año ha certificado a 43 nuevos instructores formoseños, contribuyendo a la formación de recursos humanos calificados. En este marco, la realización del evento en el ámbito provincial favorece el acceso a instancias de actualización técnica de nivel internacional, evitando la necesidad de desplazamiento hacia otros centros urbanos y fortaleciendo el arraigo profesional. En este sentido, nuestra provincia será sede de este importante congreso, dando visibilidad a la riqueza y hospitalidad que nos caracterizan. En relación con su dimensión académica, el Congreso contará con la participación de destacadas disertantes de trayectoria nacional e internacional, lo que garantiza la calidad de los contenidos y jerarquiza la propuesta formativa, fortaleciendo los vínculos de intercambio profesional y cultural a nivel regional. Por todos los puestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto. Muchas gracias. La Secretaría Legislativa se va a dar lectura al proyecto de resolución. La legislatura de la provincia resuelve, artículo primero, declarar de interés legislativo el primer Congreso Internacional de Pilates, por constituir un ámbito de intercambio de saberes, capacitación y promoción de prácticas vinculadas a la cultura del bienestar, organizado por el Centro de Formación entre Pilates y Tapetes, con el acompañamiento del Gobierno de la provincia de Formosa, a través del Ministerio de Cultura y Educación, la Subsecretaría de Cultura y la Dirección de Patrimonio Sociocultural, a realizarse el 27 de junio de 2026 en las instalaciones de la nueva Recoba de la ciudad de Formosa, artículo segundo de forma. Se va a votar en general y en particular. Lo que estén por la afirmativa sí va a ser levantar la mano. Aprobado. Se ingresa al punto número 3. Punto 3. Consideración del despacho número 13-2026 de la Comisión número 3 de Asunto de Desarrollo Social, Cultura y Educación en el proyecto de resolución para declarar de interés legislativo el libro Formosa 1976-1983, entre el olvido, la memoria y los indicios, de la autora doctora Mónica Inés Daldobo, expediente número 45-2026, miembro informante, señora diputada Azucena del Valle Santillán. Tiene la palabra la diputada Santillán. Gracias, señor presidente. Este proyecto de resolución tiene como objetivo declarar de interés legislativo Formosa entre 1976 y 1983, entre el olvido, la memoria y los indicios, de la autora Mónica Daldobo, el que será presentado el día de mañana, 15 de mayo, en el Galpón C del Paseo Costanero Vuelta a Formosa. Señor presidente, pido permiso para dar lectura y respetar el espíritu de la autora. Se presenta este texto para empezar a dilucidar tal vez el periodo más denso y traumático de la historia provincial. Se exponen resultado de exploraciones de fuentes inéditas sobre el periodo
1976-1983, en Formosa, recuperando olvidos, rescatando memorias e inscribiendo algunos indicios para el análisis del proceso histórico. Como muchos otros temas regionales, la dictadura en Formosa hasta la actualidad ha recibido un escaso tratamiento historiográfico y menos aún la construcción didáctica de esos conocimientos. Ante la carencia de material sistematizado y la complejidad de la temática, el planteo consiste en presentar primeras pistas para el análisis de este periodo histórico formoseño. Se presenta un material conciso que puede ser abordado por todos y todas las personas interesadas en la memoria colectiva de este pasado reciente, tan traumático como irracional. A propósito, la tapa del libro podrán preguntarse ¿qué significa? ¿Qué tienen en común? Una caja de galletitas, una guitarra, en un bello y despoblado paisaje cercano a un riacho, con la etapa histórica que se pretende abordar. Tal vez la lectura realizada a la polaca Evans Domanska, la recuperación del objeto se concibe como un medio para restablecer el contacto con la realidad. Habla de las reliquias del pasado y su función en la mediación de las relaciones entre lo orgánico y lo inorgánico. Tal vez esta lectura iluminó la decisión de la imagen de tapa del libro, una caja de galletitas de una firma comercial muy conocida en los años 70, la cual fue utilizada por un matrimonio de dirigentes campesinos de la ULICAF, de la Unión de Ligas Campesinas Formoseñas. Días antes del 24 de marzo de 1976, en ella enterraron toda la documentación, folletos, fotografías, artículos periodísticos referidos a su militancia en el movimiento social. Todo aquello que sería tan valioso hoy como fuentes para el estudio de ese pasado regional reciente. Posiblemente en ese lugar una pequeña colonia productora de algodón y banana del noreste formoseño, denominado El Recodo, la tierra resultaba el sitio más seguro para resguardar ese tesoro. Cuando pasara el peligro, desenterrarían esas reliquias, pero el matrimonio nunca más encontró la caja de reliquias, envuelta en una bolsa de papel higiénico. Las preguntas reiteradas eran: ¿cuántos pasos dimos? ¿Cuántos metros desde el lugar? ¿Cerca de qué árbol enterramos? Lo cierto es que la tierra se tragó las reliquias, seguramente, y siguiendo a Paul Rescord, los acontecimientos producidos en situaciones traumáticas producen en los protagonistas amnesias temporales. Pero la dictadura llegó el 24 de marzo de 1976 y pareciera que una de las peculiaridades de
de esta en Formosa fue uno de los sectores a desarticular inmediatamente. ¿Y a quién se remitían? A la ULICAF, a la Unión de Ligas Campesinas Formoseñas. A tan solo 3 días de aquel golpe militar, el matrimonio fue secuestrado en esa colonia, en medio del monte formoseño, en una oscura noche. El hijo de ambos, un niño pequeño de 2 años, encontró sosiego en una guitarra, objeto que vino a calmar la abrupta ausencia de sus padres. Este libro, señor presidente, presenta una primera exploración, pistas, recupera la memoria y presente de algunos indicios para abordar el estudio de la última dictadura cívico-militar en Formosa. Ciertamente, el texto es producto de una inmensa búsqueda de fuentes que quedaron diluidas en aquella caja de galletitas, desaparecida en medio de la tierra. La obra consta de 4 capítulos. El primer capítulo, polémicas en la producción y enseñanza de la historia regional reciente. El segundo capítulo, la dictadura cívica o militar en Formosa a través de la historia oral. El tercer capítulo, del expediente judicial a la historia regional reciente. Y el cuarto capítulo, que tengo que agregar, señor presidente, de donde se pudo rescatar algunas pruebas para poder condenar a quienes transgredieron derechos de muchos formoseños y formoseñas. El capítulo 4, voces campesinas a través de la epístola en Formosa en 1976. Señor presidente, en estos términos se presenta este texto para empezar, como dije al principio, a dilucidar este periodo nefasto, este periodo complejo de la historia provincial. Se pretende exponer resultados de exploraciones y fuentes inéditas en este periodo 1976-1983. A 50 años del golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976, el libro Formosa 1976-1983, entre el olvido, la memoria y los indicios, es un aporte concreto a la construcción de la historia nacional argentina. Desde esta región fronteriza del país, visibilizando cuando a nivel nacional, señor presidente, se quiere ocultar, se desmantela aquellos centros de tortura, de exterminio, como se desfinancia a las organizaciones que se abocan a investigar, a recuperar a aquellas personas desaparecidas, como ocurriera hace poco tiempo en La Perla, cuando la Asociación Argentina de Antropólogos Forenses descubrieron varios huesos, esos huesos que eran de personas desaparecidas en esta época nefasta de nuestra Argentina, de un presidente que con su gabinete niega que sean 30.000 desaparecidos enfrentándose a la organización de los derechos humanos. Señor presidente,
Realmente este es un aporte invalorable de la transmisión oral, que como escribe la autora va a ser un aporte a la construcción histórica de nuestra nación argentina. Señor presidente, muchos formoseños y formoseñas forman parte hoy de esos 30.000 desaparecidos. Muchos ellos fueron torturados, muchos que pudieron volver a sus hogares, señor presidente, y otros que nunca más volvieron. Por eso, señor presidente, ante la negativa de las políticas por la memoria, la verdad y justicia, levantemos nuestras voces y pido a mis pares acompañar este libro que muestra y escribe y demuestra una realidad de nuestra provincia para que nunca más se vuelva a repetir. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra la diputada Villalle. Gracias, señor presidente. Hablar de 30.000 desaparecidos me parece que es un número que ni siquiera está en el libro Nunca Más, ni la CONADEP ha reconocido 30.000 desaparecidos. El propio Raúl Alfonsín, un expresidente que ha luchado fuertemente contra la dictadura militar, que ha puesto el cuerpo y enfrentándose a los militares de forma real, nunca ha reconocido la cifra de los 30.000 desaparecidos. Así que me parece que hay que hablar con sinceridad, hay que mirar los números reales, los números que están en la Biblioteca Nacional, los números que están en los libros, los números que ha hecho la CONADEP, que ha trabajado realmente con los desaparecidos, y no hacer números o inventar números para terminar tratando de agrandar un número, una cifra que no es la cierta. Que hubieron desaparecidos, hubieron desaparecidos. Hubieron torturados, hubieron torturados. Nadie niega eso, pero sí hay que hablar con la verdad y no inventar números que no existieron. Tiene la palabra el diputado López Tosi. Bien. En el mismo sentido que la diputada Villalle. Es cierto, no fueron 30.000, son 8.000 y un poquito más. Ahora, tratar de trabajar siempre sobre los 30.000 desaparecidos y tratar siempre de enlazar este revisionismo histórico con el gobierno nacional hace que se olviden que ustedes tienen acá en Rincón Bomba 1.000 personas fallecidas durante el gobierno de Juan Domingo Perón. Esos son ustedes, esos son lo que representa usted. Son 8.000 los desaparecidos, esa es la cantidad que se probó y eso es lo que forma parte. Tiene la palabra el diputado Amarilla. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra el diputado Amarilla. Muchas gracias. Yo no voy a poner en tela de juicio el contenido de la obra. Pero sí, señor presidente, presidente, tiene la palabra. Le voy a pedir que ordene el debate. Tiene la palabra el diputado Amarilla. Sí. Tiene la palabra el diputado Amarilla. Señor presidente, yo creo que tenemos que simplemente referirnos a la obra en sí, pero no lo tenemos al libro. Y el artículo 86, segundo párrafo de nuestro reglamento interno, indica que tienen que ser enviados. Cuando se pretende declarar de interés, tiene que ser enviado el material que se pretende declarar de interés. En este caso, yo creo que lo que corresponde declarar de interés es el evento, la presentación del libro, pero no la obra, porque la obra no lo conocemos, por lo menos no nos han entregado. Y creo que esta clase de proyectos justamente tienen que tratarse en la comisión respectiva. Y discutirse, que nos entreguen el material correspondiente, entonces por lo menos de un día al otro podemos leer y podemos dar una opinión si corresponde o no que sea declarado de interés. No pongo en tela de juicio en absoluto el contenido, no lo conozco, pero además también porque hay una profesional conocida, trabajadora en esta temática, de modo tal de que la observación que quiero hacer es esta, que
a los efectos de tener una técnica legislativa ordenada, señor presidente, se le exija a cada persona que solicita, se declara de interés su obra, que por lo menos acompañe un par de ejemplares, como dice el reglamento interno. Muchas gracias, señor presidente. Luego de aquí tiene la palabra el diputado Samaniego y como la diputada Santillán es la miembro informante, cierra el debate. Pero solamente una aclaración, los días martes hay comisión y este proyecto fue tratado en comisión. Está la firma de los que fueron a la comisión y así que fue tratado. ¿Ya terminó? Tiene la palabra el diputado Samaniego. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra el diputado Samaniego. Pero se trató en la comisión. Bueno, tiene la palabra el diputado Samaniego. Señor presidente, es increíble que luego de más de 40 años de democracia nosotros estemos discutiendo esto. Y empezar a discutir la cifra es de alguna manera ningunear y decir que hubo desaparecidos, hubo, los reconozco, que hubo muertos, eso es poner en tela de juicio, poner en duda, tratar de minimizar la tragedia que ha vivido nuestro país. ¿Y sabe cuál es el problema con las cifras? Es la tragedia misma, es no saber cuántos son. Porque saben que los torturadores, los militares y sus cómplices civiles no anotaban, señor presidente. Si yo le pregunto a alguien cuántas personas murieron en el genocidio realizado por el régimen nazi, no vamos a saber. Algunos dicen 4 millones, 5 millones, 6 millones. El problema, el gran problema, es que no sabemos cuántos. Si uno habla del genocidio armenio, no hay una cifra definitiva. Ni siquiera Turquía reconoce que ha cometido un genocidio. Si uno pregunta cuántos de África se han llevado como esclavos, no vamos a saber, porque no anotan los cobardes. Los cobardes no anotan. Entonces venir a discutir acá la cifra es minimizar. Es decir, yo estuve de este lado, yo estuve del otro, pero ustedes tantos muertos no tienen. Y si yo pregunto cuántos campos se quedaron en la dictadura, si yo pregunto cuántas familias de Formosa se quedaron con muchos barrios de la ciudad de Formosa, barrio La Colonia, el barrio 2 de Abril, que me vengan a explicar, se lo quedaron en la dictadura porque eran amigos de la dictadura. Inclusive, yo no quiero ofenderlo porque él no tiene nada que ver. El miembro del Superior Tribunal de Justicia era Montoya y fue cómplice directo de la dictadura. Condenado en primera instancia y está libre solamente porque la justicia es lenta. Así que, ¿qué me van a venir a decir? Me van a decir, no eran 30.000, eran 8.500. Pero ¿qué diferencia hay siquiera? 8.500 está bien. Es increíble. Ellos atrasan. No quiero utilizar, pero es horrible. Es horrible que nosotros en nuestra democracia convivamos con gente que reivindica la dictadura. Y te dicen, no eran tantos, Paquito, la torturita fue. Así es lo mismo. Y después quieren ser gobierno. Después que pretenden ser gobierno en Formosa, Formosa tiene una alta conciencia, una memoria. Ha encontrado la verdad, buscado la verdad, porque nunca se la encuentra totalmente. Y este gobierno de Milei, aparte de todas las tragedias que está generando en el pueblo argentino, también ningunea. Porque el poder económico concentrado ninguneó siempre en Argentina, en Latinoamérica, en el mundo y, por supuesto, en Formosa. Ahora López Tossi ¿qué tiene que ver Rincón Bomba? ¿Qué tiene que ver? Pero López Tossi, señor, estoy hablando yo. Señor, que la diputada sea gorila y defienda la dictadura. Señor presidente, vamos cierre el mensaje. Que una diputada que sea gorila,
tiene con qué. Pero López Tossi, que sea gorila, es contrasentido. No tiene dónde caerse muerto y es gorila, igual que los que cercenaron, los que destruyeron la patria. Pero mirá lo que decís. Y por supuesto no soy gorila. Bien, cierra el debate. No debemos decir, no debemos permitir nunca más. Cierra. Son 30.000 desaparecidos y fue una dictadura. Cierra el debate la diputada Santillán. Cierra el debate, diputada Santillán. Ya lo habíamos dicho antes, ya está el debate. Señor agotado. presidente, muchos. Cierra el debate, diputada. Sí, señor presidente, simplemente para decir y agregar que fueron 30.000, porque fueron más de 30.000 las denuncias que recibió la Organización de los Derechos Humanos. Así que la CONADEP tendrá sus números, es cierto que es donde se respaldan. Y de mis pares diputados de la oposición que responden al gobierno actual, no puedo esperar otra cosa que el negacionismo también. Eso es todo, señor presidente. Por Secretaría Legislativa se va a dar lectura al proyecto de resolución. La legislatura de la provincia resuelve. Artículo primero. Declarar de interés legislativo el libro Formosa 1976-1983, Entre el olvido, la memoria y los indicios, de la autora doctora Mónica Inés Daldobo, que se presentará el viernes 15 de mayo de 2026 en el Galpón C del Paseo Costanero Vuelta Formosa de nuestra ciudad. Artículo segundo de forma. Se va a votar. Lo que estén por la firma sí va a hacer levantar la mano. Aprobado. Se ingresa al punto número 4. Punto 4. Consideración del despacho número 14-2026 de la Comisión número 10 de Promoción, Desarrollo y Calidad Turística en el proyecto de resolución para declarar de interés legislativo el festejo popular en homenaje a la Virgen María Auxiliadora con el lema Bajo el manto de María, tras las huellas de San Francisco de Asís, patrona de Buenavista, a realizarse el 24 de mayo de 2026 en dicha localidad. Expediente número 46-2026. Miembro informante, señor diputado Jorge Román. Tiene la palabra el diputado Román. Muchas gracias, señor presidente. La cita esta vez ya tiene fecha y es el 24 de mayo. La fiesta, el festejo, el homenaje a María Auxiliadora, Madre Espiritual de Buenavista. Esta localidad está en la zona noreste, sobre la ruta 86, y está a unos 160 kilómetros de la ciudad capital. Respecto, señor presidente, al contenido de este expediente, tiene que ver con precisamente María Auxiliadora, que es nuestra patrona. Y no estamos hablando en este caso solo de una imagen religiosa, ni tampoco cuando citamos la fecha, en Buenavista consideramos para este festejo el hecho de ese calendario litúrgico que indica que cada 24 de mayo repetitivamente hay que festejar. En realidad para nosotros tiene un sentido mucho más profundo, tiene raíz, tiene pertenencia compartida, tiene identidad que fuimos construyendo con el tiempo a través precisamente de nuestra fe en la Virgen María Auxiliadora. Es decir, de alguna manera, lo que siempre hemos hecho es evitar que Buenavista aparezca solo como un punto en el mapa de Formosa. Cobra sentido, tiene pertenencia, tiene identidad, tiene historia, tiene una sociedad
que meritúa a través de sus valores morales. Señor presidente, quiero recordar que hace mucho tiempo el pueblo de Buenavista le ha ungido a María Auxiliadora como patrona espiritual. Fue en 1935. Y este tampoco es un dato más, porque en realidad está expresando que hace más de 90 años que ella nos está acompañando en las distintas vivencias de nuestro pueblo. En realidad tenemos que reconocer que es una ceremonia con dimensión religiosa, pero también con dimensión cultural, con dimensión histórica, con dimensión social. Es interesante, Señor, compartir con el pueblo lo que ocurre cuando la Virgen nos convoca. Se da, por ejemplo, encuentros de familia que a lo mejor en el año nunca se encontraron muy poco. Hay gente que se agrega para esa fecha que abandonaron por alguna razón de trabajo, de estudio. Hay abrazos entre las familias que se encuentran. En fin, señor presidente, es interesante lo que ocurre. Hoy mismo podemos, señor presidente, saber lo que en este momento esa localidad está viviendo. Están reunidos los representantes de la comunidad y los representantes de las distintas instituciones al lado de la Virgen para resolver los rezos, las cuestiones litúrgicas, y en ese sentido se ha resuelto ya la novena dedicado a este homenaje a la Virgen, que va a empezar mañana, 15, y que se va a extender hasta el día 23. Ese mismo día, al final, y cuando empiece el día 24 a las 0 horas está previsto la serenata a la Virgen, con los que voluntariamente de la comunidad van a participar, y sí, seguro estoy que los músicos de esa localidad van a estar en su totalidad. A las 6 de la mañana del día 24 está previsto el Rosario del Alba. A las 8 un desayuno comunitario. A las 10 la misa de la ceremonia. A las 11 el paseo de la Virgen por las calles del pueblo. A las 12 el almuerzo comunitario. Está previsto para servir asado criollo, locro, también platos derivados del pacú, que ya también es tradicional. Y por otra parte, algunas exquisiteces que surgen voluntariamente de las familias que de alguna forma algún compromiso habrá tenido con la Virgen, pero que se comparte en sociedad. A las 13 horas está previsto el inicio del festival de canto y baile. Está previsto para hacer la actuación del ballet municipal, el ballet de localidades vecinas, y va a cerrar un ballet de
de la capital de la República del Paraguay, de Asunción. Con lo que respecta al campo, al canto, habrá actuaciones de conjuntos locales, algunos son muy buenos, muy destacables, también de la región, y se espera la actuación de Dalma Ferreira y su conjunto Armonía, que es un conjunto que anda muy bien. Hace muy lindas interpretaciones de los diferentes temas. Entonces está para disfrutarlo. Se cierra finalmente todo este festejo después con un bingo. Un gran bingo familiar que está previsto para las 17 horas. Señor presidente, yo creo interesante que esta Cámara reconozca como de su interés este acto en que homenajeamos a nuestra Madre Espiritual en Buenavista. Por eso voy a pedir a los colegas que le den su voto a favor. Pero antes de llamar a la convocatoria, quiero reiterar que están todos invitados, y esta invitación surge del intendente del pueblo y de la licenciada Gladys Romero, que es la encargada de coordinar todo este proceso. Así que, señor presidente, para nosotros va a ser muy grato, y a través suyo le estoy invitando a todos los que hoy están en este recinto, y sería de mucho placer, sería un gran acontecimiento que compartan con nosotros este festejo popular en honor a nuestra protectora María Auxiliadora. Muchas gracias. Por Secretaría Legislativa se va a dar lectura al proyecto. La Legislatura de la Provincia resuelve. Artículo 1. Declarar de interés legislativo el festejo popular en homenaje a la Virgen María Auxiliadora, con el lema «Bajo el manto de María, tras las huellas de San Francisco de Asís, patrona de Buenavista», a llevarse a cabo el 24 de mayo de 2026 en dicha localidad. Artículo 2, de forma. Se va a votar en general y en particular. Lo que estén por la afirmativa sirva a hacer levantar la mano. Aprobado. Se ingresa al punto número 5. Punto 5. Consideración del despacho número 15-2026 de la Comisión número 1 de Legislación y Asuntos Constitucionales en el proyecto de resolución sobre la designación de los señores diputados y diputadas que integrarán el Consejo de la Magistratura, expediente número 47-2026. Miembro informante, señora diputada Yanina Insfrán. Tiene la palabra la diputada Insfrán. Muchas gracias, señor presidente. Con despacho favorable de la Comisión número 1 de Legislación y Asuntos Constitucionales y conforme a lo dispuesto por el artículo 147, inciso 32 de la Constitución Provincial y los artículos 2, 3 y 4 de la Ley 1310, se propone la designación para integrar el Consejo de la Magistratura. Como titulares, por la mayoría, a los diputados Rodrigo Manuel Vera y a la diputada Yanina Insfrán. Como titular, por la minoría, a la diputada Agostina Vilaggi. Como suplentes, por la mayoría, a la señora diputada Claudia Inés Villarruel y a la diputada Inés Beatriz Loto. Y como suplente, por la minoría, a la diputada Ana Acosta Akemran. Señor presidente, se pone a consideración de la Cámara la propuesta elevada. Muchas gracias. Se va a dar lectura por secretaría. La Legislatura de la Provincia resuelve. Artículo 1. Designar a los legisladores que integrarán el Consejo de la Magistratura,
Como titulares por la mayoría, señor diputado Rodrigo Emanuel Vera y señora diputada Janine Insfram. Como titular por la minoría, señora diputada Agostina Vilaggi. Como suplentes por la mayoría, señora diputada Claudia Inés Villarruel y la señora diputada Inés Beatriz Loto. Y como suplente por la minoría, señora diputada Ana Cristina Costa Ankenbrand, previsto por el artículo 147, inciso 32 de la Constitución Provincial y los artículos 2, 3 y 4 de la Ley número 1310. Artículo segundo de forma. Diputada, sobre el tema. Tiene la palabra. Sobre el tema, señor presidente, vamos a votar la composición del Consejo de la Magistratura, un Consejo de la Magistratura del cual formo parte como miembro integrante de la minoría de la Cámara de Diputados, pero un Consejo de la Magistratura que necesita una fuerte reforma para darle independencia e institucionalidad al Poder Judicial, señor presidente, porque hoy es parte del Poder Ejecutivo. Y una cosa quiero decir, los que huyen como ratas son unos cobardes que no le permiten la palabra al diputado Montoya, que fue ofendido. Está fuera del tema, diputada. Quitar el micrófono, está fuera del tema. Se va a votar la resolución por secretaría. Amarilla, Por la Juan Carlos. afirmativa sin indicarlo. Aprobado. Se pasa al otro tema. Sí, punto número 6. Consideración del despacho número 16-2026 de la Comisión número 1 de Legislación y Asuntos Constitucionales en el proyecto de resolución sobre la designación de los diputados y diputadas que integrarán el jurado de enjuiciamiento de magistrados y funcionarios, expediente número 48-2026. Miembro informante, señora diputada Janine Insfram. Tiene la palabra la diputada Janine Insfram. Gracias, señor presidente. Con despacho número 16 de la Comisión número 1 y en virtud de lo previsto por el artículo 191 de la Constitución Provincial y el artículo 2, segundo párrafo de la Ley 1095, Disculpe, diputada, pero debe ser nominal la votación. Sí, se va a votar el punto anterior, porque la votación, cuando hay designación de cargos, debe ser nominal. Por Secretaría Legislativa se va a tomar la nómina para que cada uno exprese su voto. Amarilla, Juan Carlos. Afirmativo. Amarilla, Venturini, Mara Elisa. ¿Se retiró? Arrúa, Hugo Arsenio. Afirmativo. Benítez León, Miriam Celeste. Afirmativo. Cabrera, Armando Felipe. Afirmativo. Costa Ankenbrand, Ana Cristina. Afirmativo. Doroñuc, Clara Graciela. Afirmativo. Escobar, Estela del Carmen. Afirmativo. García, Elena María. Afirmativo. García, Hugo Orlando. Afirmativo. Insfran, Carlos Hugo. Afirmativo. Insfran, Janina. Afirmativo. López Tosi, Esteban Gabriel. Porque todavía la educación y porque Rodrigo está ahí también, afirmativo. Espero que después pidas disculpas por lo que me Diríjase dijiste. aquí y... Loto, Inés Beatriz. Afirmativo. Maciel, Elida Emilia. También se retiró. Mirazú, Cristina Susana. Afirmativo. Montoya, Miguel Alfredo. Se retiró. Navas, Rafael Alejandro. Afirmativo. Pasadore, ausente. Román Jorge. Afirmativo. Samaniego Agustín. Afirmativo. Sandoval Rodrigo Martín. Afirmativo. Santillán Azucena del Valle. Mi voto es positivo. Sosa Pablo Alcides. Afirmativo. Vera Rodrigo Emanuel. Afirmativo. Vilaggi Agostina. Afirmativo. Villarruel Claudia Inés. Afirmativo.
Saizer Carla Silvina. Afirmativo. Zaragoza Irma Emilia. Afirmativo. Un total de 25 votos afirmativos. Ha sido aprobado, por lo cual se ha designado correctamente a los miembros del Consejo de la Magistratura. Se ingresa nuevamente al punto número 6. Tiene la palabra la diputada Infram. Gracias, presidente. Continúo. Con despacho favorable de comisión y en virtud de lo previsto en el artículo 191 de la Constitución Provincial y el artículo 2, segundo párrafo de la Ley 1095, se propone designar para integrar el jurado de enjuiciamiento de magistrados y funcionarios como titulares por la mayoría al diputado Armando Felipe Cabrera y al diputado Agustín Samaniego, como titular por la minoría al diputado Miguel Alfredo Montoya, como suplentes por la mayoría a la señora diputada Cristina Susana Mirazú y al señor diputado Jorge Román, y como suplente por la minoría a la señora diputada Carla Silvina Saizer. Solicito, señor presidente, poner a la consideración del cuerpo la propuesta. Muchas gracias. Por Secretaría Legislativa se va a dar lectura al proyecto. La legislatura de la provincia resuelve, artículo primero, designar a los legisladores que integrarán el jurado de enjuiciamiento de magistrados y funcionarios. Como titulares, por la mayoría, señor diputado Armando Felipe Cabrera y señor diputado Agustín Samaniego. Como titular, por la minoría, señor diputado Miguel Alfredo Montoya. Como suplentes, por la mayoría, señora diputada Cristina Susana Mirazú y señor diputado Jorge Román. Y como suplente, por la minoría, señora diputada Carla Silvina Saizer, previsto por el artículo 191 de la Constitución Provincial y el artículo segundo párrafo de la Ley 1095, artículo segundo de forma. Como se trata de designación de cargos, se va a proceder a la votación nominal. Por Secretaría Legislativa se va a dar lectura a la nómina. Amarilla Juan Carlos. Afirmativo. Arrúa Hugo Arsenio. Afirmativo. Benítez León Miriam Celeste. Afirmativo. Cabrera Armando Felipe. Afirmativo. Costa Anquembran Ana Cristina. Afirmativo. Doroñuc Clara Graciela. Afirmativo. Escobar Estela del Carmen. Afirmativo. García Elena María. Afirmativo. García Hugo Orlando. Afirmativo. Insfran Carlos Hugo. Afirmativo. Insfran Janina. Afirmativo. Loto Inés Beatriz. Afirmativo. Mirazú Cristina Susana. Afirmativo. Navas Rafael Alejandro. Afirmativo. Román Jorge. Afirmativo. Samaniego Agustín. Afirmativo. Sandoval Rodrigo Martín. Afirmativo. Santillán Azucena del Valle. Afirmativo. Sosa Pablo Alcides. Afirmativo. Vera Rodrigo Emanuel. Afirmativo. Vilagi Agostina. Afirmativo. Villarruel Claudia Inés. Afirmativo. Saizer Carla Silvina. Afirmativo. Zaragoza Irma Emilia. Afirmativo. Han votado por la afirmativa 24. En consecuencia, ha sido aprobado el presente proyecto de ley y se han designado los integrantes del jurado de enjuiciamiento. No habiendo otro tema para tratar, se levanta la sesión ordinaria prevista para el día de la fecha y se invita a las diputadas y diputados que izaron el pabellón nacional y provincial a arriar lo mismo. Muchas gracias.